Contexto. Proceso electoral 2024. Pues es que ya estamos. Y ya es necesario de manera constante y sistemática abordar el tema. Luis, bienvenido, buenos días, nos da muchísimo gusto. Esta integración tuya, bueno, que ya de hecho ha estado desde hace buen tiempo, pero que, bueno, que nos permites a través de tus datos puntuales darnos cuenta de cómo van las cosas y este proceso electoral sin duda alguna es relevante. Gracias. Buenos días, Marcela, Manuel, auditorio. Pues bueno, el proceso electoral, la verdad es que ya inició. Y bueno, todo depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas al presidente, inició el 1 de diciembre del 2018. Si le preguntas a Sheinbaum, igual, 1 de diciembre de 2018. Y así depende a quién le preguntes, fue el inicio del proceso electoral. Digamos el oficial. ¿No? Bueno, o también eso es también oficial. es oficial. Está bien. También es oficial. Y pues bueno, antes de iniciar con este tema que son los actores del proceso electoral, sí quisiera reiterar un tema que hemos venido manejando, que es cómo va a incidir en el proceso electoral, nada más para retocarlo, que es el tema del agua. El tema del agua va agarrando mucha fuerza. La Ciudad de México es donde va a tener una fuerza tremenda. Si vemos que en el 2021 perdió el oficialismo contra la oposición, digamos, el tema del agua ahorita es una balanza que va a inclinar o puede inclinar considerablemente a favor de la oposición, lo que es el resultado de la Ciudad de México. Eso es un tema muy importante. Y a nivel nacional decíamos que más de 1,600 municipios de los 2,470 traen problemas de agua. Este es un tema que seguramente ya lo estamos viendo en las noticias y lo vamos a seguir viendo. Pero es que no es un tema nada más del agua, es un tema de inseguridad, ¿no? Porque se habla mucho de que no se le ha dado el mantenimiento al sistema Cutzamala porque los delincuentes lo tienen tomado. Bueno, parte de lo que es los sistemas de agua, antes existían unos recursos, bueno, existen, pero ya no para nada tienen los montos que antes se aplicaban. Son programas federales que manejaba Conagua, que son el APAS o el PRODER, con los cuales los sistemas operadores de agua, los municipios, podían ellos hacer obras. De hecho, esos recursos eran para hacer obras de reposición de pozos, mantenimiento, reposición de líneas primarias, secundarias, etcétera. Todo ese tipo de trabajos que ahora ya no hay. Nosotros vemos cómo Coahuila, dentro de los subsidios y los convenios, que en el último año de Peña Nieto, en todos esos recursos de convenios y subsidios, recibió 7,000 millones de pesos. En el 2022, que es la última cuenta pública que tenemos cerrada, no llegamos a los 2,000 millones de pesos. Y 2023 va a cerrar todavía más abajo. Entonces, esos 5,000 millones de diferencia, que si lo sumamos en las diferencias de los diferentes años, estamos hablando de una cantidad importante que más que ceros y que numeritos, son beneficios que hemos dejado de recibir los coahuilenses, ¿sí? Entonces, no es Coahuila, sino en realidad toda la República es la misma película, ¿verdad? Sí, pero esta cara de la inseguridad, ya transgrediendo las instalaciones oficiales del gobierno, pues a mí me parece que es alarmante. Mira, el tema de la inseguridad, desafortunadamente, y ayer escuchaba a un analista, no recuerdo su nombre, hablaba que estamos cayendo en una situación de que ya la estamos integrando como un valor entendido la inseguridad. Ya estamos aprendiendo a convivir con ella. Y el tema de la inseguridad, que es un tema muy relevante, no lo vemos igual que el tema del agua. Mientras a mí la inseguridad no me afecte, nada más la veo en las televisiones o la siento o me cuido. Pero el agua potable, por ejemplo, ese sí es parejito. Yo creo que es uno de los temas más democráticos que hay, ¿verdad? La falta y la afectación del agua potable. Sí, por supuesto. Bueno, entrando al tema, dentro de lo que son los actores políticos para este proceso electoral, tenemos al presidente, a López Obrador y los demás. Sí, así sencillamente. ¿Quiénes son los demás? En segundo, o sea, ¿por qué el presidente? El presidente, pues todo lo que hemos tenido un presidente muy activo antes de la precampaña, en la precampaña, en la intercampaña se adueñó de ella porque nadie puede hablar más que él. Él tiene, y el problema que ha tenido el presidente es que tiene más de 2 semanas, 3 semanas que ha perdido el control de la agenda. No trae el tema. Le ha pegado muy fuerte el punto de narcopresidente, narcopartido, narcocandidata, y es una situación... Narcopresidente 1, 2 y 3, ¿no se han fijado en eso? Sí, pero fíjate un detalle. Yo creo que este tema no hubiese agarrado el volumen que ha tenido
o se hubiera quedado un poco más abajo, si él mismo no lo estuviera retomando mañana tras mañana, él mismo lo ha mantenido vivo. Sí, estamos hablando de un presidente que no ha podido tener el control de la agenda, que le está afectando mucho todavía el tema de sus hijos, la corrupción. Yo no escuché a Peña Nieto ni a Calderón darse golpes de pechos y decir todos los días que él es honesto. Entonces, en la medida que a él nos ha macheteado todos los días que es honesto, obviamente el impacto que tenga y lo que se ha visto de sus hijos le afecta mucho más. Otra de las situaciones también que le preocupan es de que hasta ahorita ha salido de sus hijos, pero que falta por pasar. Él sabe que vienen más cosas, él sabe que vienen más situaciones, de qué tamaño y en qué momento va a estar difícil. Quiero yo pensar que obviamente lo más pesado en el caso de Loredo, del caso de los que tengan algunos temas sobre que le vayan a afectar, obviamente en una campaña política, porque este también viene con una línea política, van a soltar todas las fuerzas en el mes de mayo, mediados de mayo. Es como en el box, digamos, le dan un golpe de tal manera que en 15 días ya no se levanten. Sí, entonces el presidente, algo que le preocupa es lo que todos los presidentes, porque él es encargado de agitar demasiado las aguas. ¿Qué le preocupa al presidente? Su 7º año. ¿Qué va a hacer López Obrador en su 7º año? ¿Se va a ir a su rancho? ¿Se va a ir? ¿Qué va a pasar? Porque también nosotros, de hecho, más adelante pudiésemos tener un tema que sería el siguiente día. ¿Qué es el siguiente día? El 3 de junio. ¿Qué va a pasar el 3 de junio? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar López Obrador revalidando todo, la Sheinbaum? ¿O va a perder López Obrador en una narrativa que ha ido construyendo el presidente para que si en caso de que se diera, que perdiera, él ya está construyendo lo del INE, las leyes, las reformas, todo lo que está haciendo él es para mañana tener los elementos de decir, mira, es fraude, por eso quise cambiar la ley, por eso quise hacer todo eso. El presidente es un excelente constructor de narrativas futuras. Las reformas electorales, ¿qué son? Pues no son principalmente más que generar la narrativa de toda la campaña, es la agenda de la campaña. Él va a estar diciendo, señores, necesitamos votar por la mayoría en el Congreso porque no es posible que la Suprema Corte, y se va a ir sobre todos los temas y van a estarnos machacando. Eso va a ser el tema. Por eso hablo del presidente y los demás. La otra actora, la segunda, sería Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, pues ha logrado en cierta manera desmarcarse un poco de los partidos, aunque van juntos pero no revueltos, así lo veo yo. Pero sí ha marcado una diferencia en su persona. Algo que en lo particular yo analizo mucho de los candidatos es su lenguaje corporal, lo que transmiten sin decir una palabra. Y si se fijan, Xóchitl es una candidata que sonríe mucho y se ve una sonrisa natural. Y es algo que los políticos no sonríen casi. O sea, son pocos, o sea, no hay una sonrisa, no te transmiten esa naturalidad, o más o menos como una especie de empatía contra los que somos los ciudadanos de a pie. En el caso de Xóchitl está trabajando, trae mucha gente con ella que no necesariamente está con ella, sino que está contra López Obrador, como fuimos la marcha de ayer. La marcha de ayer fue para la democracia, para el INE, no, fue principalmente contra el presidente. Claro. El principal promotor de las dos corrientes que hay en México es el mismo presidente. El presidente o te motiva que estés con él o te motiva que estés contra él. Esas son las dos corrientes. Él te inspira todo. No deja huequitos. Él agarra parejo, a favor o en contra, se los jala a todos. La tercera en la lista sería Claudia Sheinbaum. Aunque Claudia Sheinbaum yo diría que nadie lo conocemos. A Claudia Sheinbaum la vamos a conocer en un momento dado en dos tiempos. Uno va a ser el 3 de junio, si es que gana. Y el otro, que sería el principal, considerando que haya ganado, el 1 de octubre, cuando le pusiesen la banda presidencial. Quiero yo pensar que hasta ahí vamos a empezar a conocer quién es Claudia Sheinbaum, porque la agenda, el tema, la retórica, todo lo que es la campaña de Morena es el presidente. Sheinbaum es nada más como una encargada de la cara, de andar mostrándose, pero en realidad no la conocemos. Para mí Sheinbaum es una persona metódica, ordenada,
creada en un proceso científico, pero no transmite muchas cosas. O sea, su perfil es frío. No tiene el carisma, digamos, del presidente, por principio. Claro. Yo no me imagino a Sheinbaum en una mañanera todos. O sea, ¿qué nos va a decir 3 horas? El presidente es un torero en las preguntas, en los temas, excelente. Y te pone lo que él quiera poner. Entonces, la Chema, yo creo que si acaso la conocemos, va a ser después. Ahorita no. Ahorita simplemente estamos viendo a alguien que simplemente es la candidata del presidente. Oye, Luis, ¿y puede haber un distanciamiento de Claudia, gane o pierda, de la figura presidencial, o no se entiende Claudia sin el presidente? Mira, en la historia, llámale a los 3 niveles de gobierno, alcaldes, gobernadores, siempre el que se va deja a su sucesor con el afán de... Yo no conozco uno que haya, en tiempos modernos, que haya controlado eso. Simplemente llega, se sienta, prueba el poder, y en el caso de la presidencia de la República, esa sillita del águila pesa, contra quien sea. Sí. Si no, pregúntenle el Slim. Pero también hay un desmarque de los presidentes de sus antecesores, ¿no? Claro. Bueno, sí, también, pero en el perfil de López Obrador yo no lo veo que él se quiera ir. Yo siento que a él lo van a ir, ya sea una u otra de las que ganen. ¿Lo van a ir los propios miembros de su partido? No, lo que sea la ciudadano. presidencia. Hablaba del 7º año, precisamente, que le preocupa a López Obrador, porque si gana Sheinbaum, le preocupa primeramente que siga en la línea. Y si no gana, si ganara Xochitl, ¿qué va a hacer Xochitl? Por ejemplo, Xochitl nunca ha dicho si va a proceder contra López Obrador. Nunca ha dicho qué acciones legales va a tomar. Porque si nosotros analizamos todo lo que ha burlado la ley, la Constitución, las leyes electorales, y lo ha dejado de manifiesto en las mañaneras, no hay ni que investigar, es nada más hacer un corte, una revisión de todas las mañaneras que ha hecho para poder detectar todas las violaciones legales que ha hecho el presidente, de tanto que él se quejaba. Entonces, en ese sentido, ese 7º año es algo que debe tener muy preocupado al presidente, ¿para bien o para mal? ¿Y los presidentes de los partidos serán protagonistas de esta contienda? Mira, precisamente dentro de los temas también, bueno, seguiría con Álvarez Maínez, que pues bueno, lo mencionamos porque va a estar en la boleta, Pues sí. pero en realidad es alguien más que va a estar ahí, digamos ornamental. En el caso de los partidos políticos, tenemos a un Mario Delgado. ¿Existe? O sea, Mario Delgado, volvemos a lo mismo, el presidente es todo en Morena. Es el dirigente del partido, es el coordinador de la campaña, es el porrista, es el porro, es todo, es Morena, el presidente. Oye, porque ni los superdelegados de los estados... Es que no existe nadie Morena. Nada. Simplemente, a un tema que hemos comentado aquí varias veces, si nosotros vemos en las encuestas lo que pesa el presidente en percepción y lo que pesa el partido, hay una diferencia muy grande. Claro. Entonces, realmente... Es el presidente, no el partido. Es el presidente y Morena. O Morena, depende del presidente. O sea, Morena está colgada y todo lo que significa Morena están colgados del presidente. Lo que es el presidente, ¿para bien o para mal? Oye, pero Mario Delgado se equivoca mucho y tiene el mismo efecto del presidente, que se equivoca muchas de las veces en sus posturas o en la manera de abordar los temas, pero no incide absolutamente nada en su popularidad. Pareciera que todos los de Morena están como de alguna manera blindados en ese sentido. Yo quisiera, si ustedes han visto alguna acción, instrucción u orden que haya dado Mario Delgado, que se haya cumplido. Es un presidente que simplemente es un encargado del despacho, digamos, de la dirigencia del partido. Pero más que sugerir acciones en sus declaraciones mismas del acontecer político, que muchas de las veces están totalmente descoordinadas y fuera de lugar. Bueno, yo no veo un Mario Delgado de pensamiento propio. Por principio, ni de acciones propias. Yo creo que él todo, hasta qué paso va a dar, debe tener la anuencia. El presidente está en todo. Y no puede permitir que se haga nada fuera de... Pero no puedes estar en todo. O sea, en algo no debes estar atendiendo para poder estar en eso. Dice un dicho que con el miedo que me tengan basta, ¿verdad? Y yo siento que al presidente, su equipo, más que respeto, que sí no dudo que lo tengan, es mayor el temor que le tienen al presidente. Eso es lo que yo veo. Entonces, en el caso también de los partidos políticos, tenemos a un Alito que últimamente se ha perdido, si se han fijado, se ha perdido. Un Marco Cortés, que en su persona
volvemos a lo mismo. En este tema todo es percepción. Ya no digamos si es bueno o malo, por encima de la realidad de la percepción. Y lo que nos transmite o lo que se percibe de Marco no es positivo. Él lo debe saber, él debe tener sus mediciones. Alito también. Deben estar en ese tenor. Entonces, sí han marcado en cierta forma una diferencia con Xochitl porque sí es un peso para Xochitl irlos cargando a todos. Insisto, no estoy juzgando que estén bien o que están mal, pero la percepción no es positiva y la percepción manda por encima de cualquier cosa en política. Por eso uno de los errores que más le han señalado a Xochitl en estos tiempos es cuando dijo que necesitaba a Alito. Que necesitaba de toda su experiencia para poder tenerlo ahí a un lado. Y entonces la gente empezó a cuestionar de que si se iba a rodear de ese tipo de gente, pues entonces qué tipo de gobierno iba a ofrecer. Pues sí, mira, Xochitl debe cuidar precisamente y demostrar que van juntos, insisto, como comentaba hace rato, pero no revueltos. Y en el caso de Alito, digo, pues sí tiene que cuidar un poquito más a sus palabras y ser más moderado para ni verse tan allá ni verse tan acá. Pero sí debe de ser muy medida en sus comentarios, ¿verdad? Otro de los actores también son los medios de comunicación. Si se fijan, algunos medios de comunicación ya no le dan tanta pauta, ya no le dan tanta injerencia e importancia al tema Xochitl. Yo estaba buscando ayer en medios, en internet, en YouTube y todo, ¿cuántos medios le dieron la transmisión de la marcha? ¿Y con qué intensidad? Digo, es inevitable que lo hagan, pero la intensidad que vemos, no. Lo de Xochitl tampoco. O sea, muchos medios de comunicación ahorita o están ya contratados para servicios o podrán ser mil cosas. Pero estamos viendo algo, desde mi punto de vista, algo que no veía antes. O sea, los he visto un poquito que han ido dejando o dejan de lado las acciones y sin embargo incrementan o suben más las de Claudia Sheinbaum. Es en el tema de comunicación. Y el presidente... ¿Pero de qué medios hablas, por ejemplo? Mira, quisiera yo pensar tal vez el Universal, tal vez algunos... Desde hace rato. El Universal, la hija de Eli Ortiz, pues, está en el equipo de Sheinbaum. Yo más que cuáles son las razones del por qué. Y obviamente el presidente está ejerciendo todo el poder de Estado para someter al que tenga que someter y en este paquete pues vienen los medios de comunicación. Sí, está fuerte contra ellos. Otro actor que... Pero por eso cobran relevancia los medios digitales. Son los que no controla. Los que se han venido posicionando. Volvemos al tema del narcopresidente, los más de 200 millones de injerencia que ha tenido en el tema. Es algo que no controla el presidente. Y lo único que les queda decir que son bots. Digo, nosotros, brincando al siguiente tema que tengo como actor, que es la sociedad civil. Yo creo que a pesar del presidente, a pesar de todo el dinero que va a haber, toda la estructura, la fuerza de Estado, yo creo que la sociedad civil, o sea, la ciudadanía, todavía tenemos la fuerza de decidir qué queremos. La cuestión es que salgamos a votar. O sea, ese es lo más importante que tenemos. Lo vimos ayer en la marcha. En la marcha, con un zócalo multidimensional. Explica por qué. Es como el chorrito, se hacía grandote. Si le preguntan a las manifestaciones de Morena, es 1 millón. Y creció el zócalo. Pero si es de la oposición, son 90,000. Bueno, ahora Martí Batres se vio muy generoso, porque en la anterior dijo que eran 10,000. 10,000. Ahora ya le dio 90,000. Bueno, ya va reconociendo. Los del evento dicen que fueron 500, 700,000. Pero volvemos al tema de la percepción. Si nosotros vemos las tomas aéreas del Zócalo, las calles que llevaban, cómo se veía la gente caminando, y yo les pregunto, ¿vieron ustedes un autobús? No. ¿Vieron que estuvieran repartiendo frutsis, lonches, algo? No. Nada. O sea, fue algo orgánico en su gran mayoría, y eso es algo que debe preocupar al gobierno, al presidente, porque estos son orgánicos en su gran mayoría. Entonces, si nos vemos en la tablita que nos dice que por cada orgánico hay tantos orgánicos pasivos que no se manifestaron, esa corriente es fuerte y debe de preocuparle al presidente.
Pero ¿no te parece a ti que el presidente, como lo está abordando, es como este ataque sistemático hacia la clase media y hacia la clase o hacia los niveles de gente que desgraciadamente está sumida en la pobreza y que entonces gracias a los programas sociales puede sacar la cara un poco de ese pasto, de ese lodo que no le permite crecer como persona? Y luego dice el presidente, es que el problema es que cuando les damos, dejan de ser pobres y entonces pasan a una clase media aspiracionista que está en contra de nosotros. Entonces, la fórmula es perpetuar la pobreza e incrementar la pobreza. Mira, yo creo que el presidente, y por ejemplo, ayer escuchaba el discurso de Sheinbaum donde habla que antes eran clasistas. Yo creo que este gobierno es más que clasista. ¿Por qué? Porque él está enfocado en sus programas, sus apoyos y sus ataques o sus porras a niveles clasistas, a las clases sociales. Él está en contra de la clase media y les pega muy duro. Y se va con la clase más baja. Entonces, él, su actuar, su pensar, su desarrollo como gobierno, tiene diferentes esquemas en las diferentes clases sociales. Sí. Entonces, la sociedad civil yo creo que puede ser importante. Vamos a votar aproximadamente 62 millones de personas ahora en el 2024. Es la proyección que tengo. Si quitamos a los poquitos que va a sacar Movimiento Ciudadano, los votos nulos, estamos hablando de unos 59 millones de votos. Estamos hablando de que en números redondos para que alguien pueda ganar, pues va a necesitar 29 millones y medio y de ahí para arriba para ganar. Yo no entiendo cómo hay encuestas que le dan el 80% a Sheinbaum, 20% a Xochitl. 80%, estamos hablando de casi 50 millones. O sea, yo no veo que Morena, aunque ganase, pueda obtener 50 millones de votos. Ni 40, si quieren más, no creo que vaya a sacar ni los 35 millones de votos. Entonces, ese es el tema también, que es otro de los actores, las encuestadoras. Las encuestas, su principal... Hay dos tipos de encuestas, las que haces públicas y las que son propias, las que te dan tu realidad. Y creo que las encuestas propias, en este caso para el presidente, sus otros datos, no le están dando la información que él quisiera. Si alguien lleva 30 puntos o 25 o 40 adelante, cualquier asesor político le va a decir al candidato, oye, pues vamos a llevárnosla tranquila, no hagan olas, vamos a administrar la diferencia nada más. No pasa nada, ni gasto dinero, ni hago una revolución, ni tampoco avivo a los opositores, porque el actual del presidente por atacar a la oposición, al mismo tiempo la ha alentado, como fue la marcha. Yo creo que el principal promotor de la marcha de ayer, como de las anteriores, ha sido el presidente, porque ha generado un reto a que salga la gente a manifestarse contra él. Así es. Fíjate lo que dice Denise Dresser. Yo sí marché y, como ocurre con toda movilización no controlada por López Obrador, él no la entendió. Como en la famosa Marcha Blanca de 2004 contra la inseguridad, AMLO dice que fue una manipulación de la derecha, cuando fue una movilización de los mexicanos. No fue la marcha del PRIAN, sino la marcha del ciudadano. No fue la marcha contra el gobierno, sino la marcha en defensa de una escalera para llegar al primer piso del poder, que ahora Morena pretende destruir y quedarse ahí. Bueno, entre otras cosas es lo que dice. Bueno, yo diría, así haya sido movilización de la derecha, de quien sea. ¿Qué capacidad entonces tiene la derecha de movilización, no? Diría yo, pues al contrario, yo lo vería como algo interesante. Otro actor importante, que lo he pensado desde hace mucho tiempo, desde antes que empezara todo esto, son tres actores, dos que van juntos y uno que va enfrente, que es Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos no le interesa si el presidente se llama Juan o se llama Pedro, ni si el partido en el poder está esguinda, rojo, amarillo, no le interesa. A él le interesa lo que le afecta o no le afecta como país. Nosotros en México somos el Ucrania de Estados Unidos, tenemos más de 3.300 kilómetros de frontera y somos política o geopolíticamente un terreno muy especial a favor o en contra de Estados Unidos. Simplemente lo vemos en el esquema económico, la relación económica que tenemos y la interdependencia, o nosotros la dependencia de Estados Unidos es bastante. Entonces, ¿qué papel va a jugar Estados Unidos? ¿Cómo está viendo Estados Unidos sus intereses? ¿Quién se los garantiza? ¿Quién le puede afectar?
Y yo creo que ahí va a estar la toma de decisiones, porque de que va a participar, quiero yo pensar que va a participar. ¿Qué tan intensa? Dependiendo si se ve o no afectados sus intereses. Por el otro lado tenemos a Rusia y a China. Se dice que en México es uno de los países donde tenemos el mayor número de agentes de inteligencia de Rusia, aquí en México. Obviamente por la situación, y China, que trae un debate político económico con Estados Unidos. El nearshoring, ¿a qué se debe? Pues es simplemente Estados Unidos sacar las empresas de China y traérselas a otro lado. Pero China, hay rumores, especulaciones. Sí. Rumores, especulaciones y un montón de cosas que en ese momento tienen que resolver ellos internamente. Vamos a ver cómo participan en los otros. Luis, muchas gracias por este primer acercamiento que hemos tenido contigo en relación al tema del proceso electoral. Ok. Muchas gracias. Gracias, Luis Buen día. Vallejo estuvo con nosotros. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la pausa. Atención, Coahuila. Ya